Bueno, para mí es un gusto enorme, enorme recibirlo a Juan Carlos Torre hoy. Acá, vamos a decirlo así, en la televisión, ambiente del que él ha sabido huir muchísimo, muy inteligentemente, a lo largo de su carrera intelectual. Es un gran pensador, una persona que ve con muchísima profundidad el proceso histórico argentino, tiene una gran capacidad de ver la complejidad que hay detrás de los problemas, una pluma extraordinaria, muy placentero leerlo. Ahí hicimos un resumen de lo que es su bibliografía, muchísimo más extensa. Si usted quiere leer los mejores libros sobre origen del peronismo, sobre peronismo y movimiento obrero, vaya a Torre. Si quiere leer ensayos sobre la política después del 2001, lo que él llama los huérfanos de la política, la disolución o la crisis de los partidos, vaya a Torre. Pero también escribió hace muy poco tiempo una maravillosa historia con Elisa Pastoriza sobre Mar del Plata. No es un pasatiempo, es una historia donde trata de ver en Mar del Plata el fenómeno de la integración social de la Argentina y el fenómeno de la desintegración. De eso me gustaría también hablar. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Para que le preste atención, porque usted va a estar ante una mente brillante. El último libro de Torre acaba de salir, es este. Ahí lo tenemos. ¿Qué me interesa de esto? El título, Diario de una temporada en el quinto piso, editado por Fernando Fagnani en Edasa, episodios de política económica en los años de Alfonsín. Pero me interesa otra cosa, el dibujo. Es un laberinto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué un laberinto? ¿Por qué esa experiencia, Juan Carlos, fue laberíntica? Bueno, comienzo por el principio. Muchas gracias por la invitación. Y comienzo también con una observación, antes de responder a la pregunta, que es que a la vista del cuadro que hizo Carlos en su, digamos, editorial, ¿no? Lo que le estamos pidiendo con este libro es que hagan un paréntesis y me acompañen, ¿no?, a una, qué sé yo, incursión en la historia, una historia ya lejana, ¿no?, y que Carlos quiere de un modo u otro recuperar hoy. Y la quiere recuperar sobre la base de un diseño. Efectivamente, esa etapa, que no la elegí yo, la eligió un inteligente artista gráfico, seguramente luego de leer el libro, ¿no? Habla de un laberinto. Entrar a hacer política económica en la Argentina es entrar a un laberinto, cuyo punto de llegada no se sabe, se lo busca, uno se pierde todo el tiempo. Y se embarca en esa operación, ¿no?, como fue el caso nuestro, un equipo económico hecho de gente de primera, al que yo acompañé. Convengamos, yo no soy economista y no pretendí serlo nunca. Lo acompañé de cerca y vi de movida, ¿no?, en vivo e indirecto, que es sufrir cada día intensamente, ¿no?, en el quinto piso. Sufrir en el quinto piso en el marco de esa idea, ¿no?, de un laberinto del cual es difícil salir habiendo entrado. La palabra laberinto captura, si ustedes quieren, la sensación que uno tiene recorriendo. ¿Recorriendo qué cosa? Digamos así, el aparato del Estado. Es una palabra muy abstracta. Pero estando en el quinto piso, el aparato del Estado deja de ser el aparato del Estado para convertirse en gobierno. Y quiere decir, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, los gerentes de las empresas públicas, con los cuales hay que de un modo u otro lidiar. Y a los que hay que de un modo u otro llevar o conducir a una visión de conjunto. Y una dificultad que tuvo este equipo económico fue precisamente esa. Argentina llega a la vuelta a la transición a la democracia, una situación muy difícil, y al principio había una suerte de subestimación de la envergadura de esa crisis. Y la sensación de que uno percibe allí un problema, pero no encuentra una resonancia en esta preocupación que uno tiene,
es una, digamos así, es una sensación bastante difícil de sobrellevar, que acentúa más, vuelvo otra vez, esta sensación de moverse en un laberinto. Tratar de un modo u otro de ganar a la administración pública a esta visión de que Argentina está en una situación de gran emergencia, no fue tarea fácil. Te voy a interrumpir para citarte. Bien. Tengo que aclarar algo que no dije. El libro es un diario. Perdón. No es la narración de un historiador, no. Es Torre que todos los días grababa su experiencia. A veces dejó de grabar porque le molestaba la angustia de su propia voz, entonces empezó a escribir. Grababa a compañeros de equipo para que le cuenten sus experiencias también. Sí. No, yo decía, alguien me comentó, ¿qué aplicación la tuya a grabar? Entonces le respondí, tengo un libro de Fernando Enrique Cardoso. 3 tomos. 800, el primer tomo son 800 páginas. Y Cardoso, a diferencia mía, ¿no?, lleva un registro casi cotidiano. Entonces yo digo, vuelvo a lo que decía recién Carlos, ¿no? Este es un registro en caliente, ¿no? Hoy día meterse en ese libro es entrar en ese clima. Es la narración de alguien que está viviendo lo que narra, pero además con el desdoblamiento, es un librazo, del historiador y del sociólogo que mira eso que está viviendo con categorías traídas desde la biblioteca. Eso es lo que tiene de riquísimo este libro. Pero te quiero citar. Insisto, dice, el hecho curioso es la tranquilidad de espíritu con que desde el vértice del gobierno se contempla esta complicada trayectoria. Es lo que vos estabas diciendo recién, que es algo que desde el periodismo se puede registrar muy frecuentemente, también en este gobierno. Uno habla con gente que está cerca de Alberto Fernández y no, él está muy tranquilo, no tiene mucha noción de lo que estamos viendo desde afuera. ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo interpretás algo que podría ser entendido como indolencia, como otro umbral de sensibilidad? Ustedes desesperados en el equipo económico y Alfonsín, bueno, sí, llevándola. Bueno, inicialmente Alfonsín bien llevándola, pero después claramente deja de tener esa visión inocente. Una inocencia dictada un poco por las circunstancias. Ahí lo tenés. Es difícil encarar una experiencia nueva, ¿no?, sin la sensación de inocencia. Porque llegás a un lugar alfombrado de fracasos y crees que con vos esta vez se va a dar. Y como crees que con vos esta vez se va a dar, porque vas a dar vuelta la página, ¿no?, tenés una visión de vos candorosa de lo que puede llegar a pasar. Esa visión candorosa poco a poco comienza a borronearse. Y la experiencia del primer año de Alfonsín es una que lo llevó a darse cuenta de que las cosas había que encararlas de otra manera. Y fue que le abrió la puerta a gente que, como el equipo económico de su planificación, miraba con ojos inquietos ya de movida. Yo quiero llamar la atención, la primera frase con la que escribo, con la que inicio este diario. La fecha no la tengo, pero digamos, hoy llegué al ministerio con el ánimo caído. Me encuentro con Surrul y me dice, levantame el ánimo. Doy vuelta por el pasillo y me tropiezo con Machinea. Juan Carlos, ¿qué nos pasa? Es decir, este clima de desasosiego, ¿no?, acentuado frente a una emergencia muy complicada, ¿no?, se hacía más intenso, si vos querés, ¿no?, por esa sensación de soledad en el conocimiento de un problema. Y es terrible, ¿no?, caminar, ¿no?, con esa verdad, que es difícil de transmitir. Voy a volver a citarte. 23 de marzo del 84. Desde la Secretaría, todavía no estaban en el Ministerio, eran secretario de Planificación. Desde la Secretaría acabamos de enviarle al presidente un memorándum que transcribo a continuación. Inventario de la crisis, le pusiste. Inflación sin precedentes, la más alta del mundo. Producto per cápita inferior al 70, a 1970. Producto industrial de 1983 inferior a 1971. Nivel de inversión de principios de la década del 80. Sistema productivo desarticulado por efectos de una política de apertura irresponsable. Deuda externa que equivale a no menos de 5 años de exportaciones.
Monto considerable de justas demandas sociales postergadas por la inequitativa política de distribución del ingreso. Administración pública destruida por una gestión democrática para una gestión democrática de gobierno. Sistema financiero orientado a incentivar actividades especulativas y puesto al servicio de intereses de pocos grupos económicos. Descontrolado déficit fiscal. Es como un retrato, este inventario, uno lo podría haber leído 10 veces desde entonces hasta acá. Totalmente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué persiste este inventario a lo largo de 30 y pico de años? No, lo siento mucho, no puedo decirlo. No, lo siento mucho, no. No tengo la bola de cristal. Yo puedo hablar de lo que vi. Lo que vi estas dificultades que tuvimos al comienzo, que es lanzar una nave, digamos, con la dirección de un puerto de llegada en medio de las aguas turbulentas que acabas de reconstruir vos, que acabas de escribir vos. Y digo, no fue fácil, ¿no?, conducir esa nave en ese contexto. Ahora, ¿por qué las aguas argentinas progresivamente o de tanto en tanto se vuelven turbulentas, ¿no? Bueno, eso mejor hablarlo con algún economista que pueda hablar del conflicto distributivo como la clave de Argentina. Un conflicto distributivo que se repone cada vez, porque no se resuelve. Y no se resuelve y nos coloca en estas circunstancias. Te hago una pregunta en relación con esto que estás diciendo. Mucha gente, muchos economistas te citan a vos. El último que recuerdo lo mencioné hoy por otro motivo, que es Rapetti. Cuando vos hablás de que la historia argentina está recorrida por un impulso igualitario. Y ese impulso igualitario, que uno lo vería como una virtud de la sociedad argentina, como una aspiración plausible, aceptable, se convierte en un problema, porque nos hace ilusionar con vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Cuánto vos le echás la culpa a este problema, si crees que es un problema? Estaba pensando sobre esto, en otro orden de cosas, llego enseguida a donde vos querés ir, ¿no? Y pensaba un pensamiento curioso, los beneficios de la inflación. ¿Cuáles son los beneficios de la inflación? Que caminás en medio de la sombra, en la oscuridad, todo se borronea. El problema es cuando viene la estabilidad. La estabilidad, te mirás al espejo y advertís el lugar en que quedaste. Y uno de los problemas que tiene la Argentina es que nadie está satisfecho con el lugar que tiene. El lugar en que quedaste es en general es producto de una insatisfacción. ¿Por qué? Porque venís a tus espaldas con una tradición cultural, que en su momento yo, citando por supuesto a otros mejores que yo, ¿no?, dije la consigna "Naides es más que Naides". Y la consigna "Naides es más que Naides", que motoriza esta aspiración igualitaria, ¿no?, es una fuente de controversia permanente. Porque esas expectativas, no siempre tienen su concreción en resultados concretos. Y ahí viene entonces un desafío. ¿Cómo se puede armar o gobernar un país, ¿no?, siempre expuesto a este contraste entre expectativas crecientes y resultados bastante pobres? Ahí se repone permanentemente el conflicto distributivo. Y ahí entonces yo me dije, ¿cómo se sale de esta jugada, la más de las veces difícil y para ciertos gobiernos mortal? A través de las, me permitís un dislate quizás, sociología de la paciencia. ¿Qué es la sociología de la paciencia, no? Bueno, pon entre paréntesis la gratificación inmediata. Y esta vez no vas a tener todo hoy, mañana, hoy. ¿Y por qué diablos vos vas a abdicar a tus justas demandas? ¿Por qué no vas a poner entre paréntesis el resultado al que vos buscás? Ese que está escrito en algún lugar, ¿no?, de tu horizonte, que es un progreso general, un progreso personal. Y ahí fue cuando yo me dije, bueno, sociología de la paciencia. ¿Sobre qué descansa la sociología de la paciencia? Inexistente en la Argentina, por cierto, ¿no? ¿Cómo puede uno activar una sociología de la paciencia? Bueno, hay dos recursos. Yo no quiero ser ingenioso, ¿no? Se me ocurrieron dos ideas.
Uno, uso una frase tuya, un liderazgo, ¿no?, capaz de tener una visión de futuro y un respaldo político que haga sostenible a lo largo del tiempo esa visión de futuro. A mí me parece muy importante sostener en el tiempo la iniciativa. Este país, que por tantas razones no sé si muy difícil de manejar, que nos produce una sensación de impotencia todo el tiempo, genera una suerte que llamamos patología de la política, que es la espada de San Jorge. La espada de San Jorge que viene a cortar de una vez por todas de cuajo el dragón que anida en la Argentina y darlo vuelta como se da vuelta un guante. Yo creo que esa visión, comprensible desde un punto de vista psicológico, es políticamente discutible, porque nos embarca en una secuencia que su consecuencia es activar el poder fenomenal de veto que tiene la sociedad argentina. Un poder de veto que ha hecho inclinar a dictaduras militares, inclusive a grandes liderazgos democráticos. Entonces, estaba pensando que este laberinto, que está animado, ¿no?, por esta tensión entre un país que tiene una población que tiene justas y explicables aspiraciones, y unos resultados concretos, bastante mezquinos, la mayoría de las veces, ¿no?, nos coloca siempre el desafío, ¿cómo se sale de ahí? Se me ocurrió que una manera de salir de eso, ¿no?, es, como vos decías, que es un líder político. Una famosa definición de Howard Gardner, alguien que puede contar una historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero ese dónde vamos es el futuro. Y uno de los problemas que tiene la Argentina, aquí hago una digresión aparte, es que es un país que es, digamos así, como muy hospitalario con lo que Fernando Henrique Cardoso llamó las utopías regresivas. De tanto en tanto aparecen, ¿no?, la posibilidad de vivir con lo nuestro. El futuro, que se lo coloca en términos de una restauración. Volver a un pasado. La Argentina en un incesante camino hacia atrás, ¿no? Solo mencionar aquí una imagen bíblica en donde se dice la mujer de Lot: ojo con mirar para atrás, hay que salir. Y el que mira para atrás se queda como en una estatua de sal, y ella se da vuelta para atrás, ¿no?, y se queda convertida en una estatua de sal. Bien, acá todos los argentinos, ¿no?, caminamos con los ojos en la nuca, y condenados, pienso yo, a esa sensación de... El libro, cuando uno lo lee, bueno, yo tengo la deformación del periodista, que estamos siempre tratando de entender qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, puede ser que sea un sesgo que traiciona lo que vos escribís. Tiene mucha actualidad, muchísima actualidad, porque está el problema de la inflación, está el problema de un equipo económico que intenta llevar adelante una idea con mucha adversidad dentro del propio equipo político, pero hay algo que es irreconciliable entre aquella Argentina y esta, donde son dos países. Y de eso te quiero preguntar. Acá el gran actor es el sindicalismo. Es la preocupación que ustedes tenían todo el tiempo de cómo atraer al peronismo y volverlo cómplice de la restauración democrática, pero con eso venían demandas que perjudicaban la estabilidad económica. Y hoy el sindicalismo, vos escribiste un artículo hace poco a propósito del 17 de octubre y el significado de la sede de la CGT, se ha transformado en una especie de minoría representante de privilegiados frente a otro panorama que es el de la pobreza y, si querés, los movimientos sociales. Entonces, este país es un país donde no había 50% de pobreza. Y en este que vivimos hoy sí. ¿Qué significa 50% de pobreza? Bueno, le estás preguntando a una persona que ya tiene sus años encima y tiene memoria, por lo tanto. Yo recuerdo, pues sabía que podías venir con una pregunta de ese tipo, dado tu interés por el tema de la pobreza. Yo recuerdo, década de 60, yo frente al Congreso, en la Plaza del Congreso, y veo venir por Entre Ríos hacia Rivadavia una multitud, trabajadores, uno día en esa época en sus mamelucos azules, ¿no?, gritando
Aquí están, estos son los muchachos de Bandor. Esa imagen formidable que pautaba la vida argentina, aquí están los muchachos de Bandor, la vemos 10 años más tarde en la Plaza de Mayo, pero ya no es Bandor, sino es Miguel, ¿no?, que lleva y conmueve el gobierno de Isabel y el Rodrigazo. Estas son postales del pasado, sin duda, como vos estás diciendo, porque hacen referencia a un mundo, el mundo de los trabajadores formales e industriales, que no digo que se ha achicado, pero ciertamente no es incorporador, por razones que tienen que ver, no por la malicia de los empresarios, sino porque las empresas se modernizan. Y entonces ha ido, de un modo u otro, generándose a los costados ese otro mundo. Yo estoy ahí en este gobierno en el año 83-84 y sale un número escalofriante. Para mí fue un shock cultural, para mí, para tantos otros. Un trabajo de Index CEPAL en Argentina, 1983-84, 22% de hogares en el límite de la pobreza. Digo, es un escándalo, ¿cómo puede ser? Es decir, este país tenía pobre, pero no tenía pobreza. Es decir, la situación de ser pobre era contingente. Hoy perdías un trabajo, mañana lo tenías. Pobreza es una playa de estacionamiento. Y lo notable de la Argentina es esta playa de estacionamiento que ha ido de un modo u otro, ¿no?, anchándose y ha sacado la pobreza de donde estaba, en los recónditos lugares de la Argentina profunda, y lo ha colocado aquí, en las grandes periferias urbanas, con las cuales se convive. Esa pobreza hoy día tiene que nos acerca. Me acuerdo, después del 2001 se comenzó a hablar de la latinoamericanización de la Argentina. Bueno, convengamos, efectivamente, desde un punto de vista de retrato social, Argentina se parece así, ¿no?, a muchos países latinoamericanos que han convivido por años, ¿no?, con un mundo de la pobreza. La novedad de la Argentina, y este es el toque argentino, siempre tenemos una peculiaridad allí donde estamos en medio de una tendencia. Y la peculiaridad consiste, en este caso, es que este paisaje social de la pobreza es pobreza en movimiento. La novedad de la Argentina es la pobreza en movimiento, no apenas la pobreza. Todo bien, ¿no? Pero la novedad es la pobreza en movimiento. Y una pobreza en movimiento que se nutre de un recurso argentino que se va transmitiendo de generación en generación, que es la capacidad organizativa. Esa capacidad organizativa ha hecho que estas multitudes se pongan en movimiento todo el tiempo. Y hoy día han logrado algo extraordinario, que el Ministerio de Trabajo le da un sello de reconocimiento y en paralelo a la CGT de los trabajadores formales, hay una CGT que han tenido que crear un registro aparte, porque no había manera, ¿no? La CGT de los trabajadores que no tienen patrón. Y entonces esta CGT o este sindicalismo de los que no tienen patrón, ¿no?, ¿cuál es el alter? ¿Con quién? Bueno, es el Estado. Es el Estado el que es su contraparte. Entonces la política social, y yo creo que aquí en más, ¿no?, ya no es apenas un atributo de los gobiernos, sino que es el fruto de una negociación entre este actor, los pobres, organizados, ¿no?, que de un modo u otro discuten lo que le puede dar el Estado. De aquí ha surgido esta idea de qué lugar para este mundo de los pobres que se muevan. Bueno, Juan Grabois no lo dice, Juan Grabois lo hizo una y otra vez, la economía popular. ¿Bien? Digamos que este sindicalismo de los que no tienen patrón discutiría con el gobierno para que el gobierno le provea a esta economía popular, ¿bien?, de los créditos para comprar sus herramientas, ¿no?, de los salarios para financiar su mano de obra y crear así una economía en paralelo, ¿no?, pero que tenga una economía en paralelo a la economía que conocemos, la economía de los trabajos del mundo formal, pero que tiene una virtud, ¿no?, que es la de dar empleo. La Argentina no produce empleo y el camino para producir empleo viene por este lado. Y entonces, si queremos una Argentina sin desocupados, ¿no?, tenemos que empezar a convivir con este fenómeno. Un fenómeno para el cual la sociología no nos había preparado. Yo me he pasado años leyendo la sociología diciendo la movilización de los desocupados es un fenómeno improbable. Bueno, hasta que se produjo. Y para nosotros se produjo. Y está con nosotros. Juan Carlos Torres, seguiría toda la noche. Sí, sí.
muchas gracias. Bien. Diario de una temporada en el 5º piso. Búsquelo, léalo, le va a hacer trabajar la cabeza y va a tener a través del pasado una visión inteligentísima del presente y, como que acaba de ver, del futuro. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, igual, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Vamos ahora a un corte.